Comentario del Evangelio del próximo domingo, 1 de septiembre del año 2019. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 1, y después del versículo 7 hasta el 14. Bien, antes de empezar a leer, vamos a orar. Dice Lucas 11:13, así eh, dice Jesús, así: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta más razón el Padre que está en el cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Bien, entonces si nosotros pedimos Espíritu Santo, Dios nos va a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se quedó para ayudarnos a entender las cosas de Dios. Bien, entonces vamos a pedir, Espíritu Santo, Papá Dios, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros, sabiendo que es una promesa para tus hijos. Nosotros estamos bautizados, somos tus hijos. Envía tu Santo Espíritu sobre nosotros para que nos enseñe y nos ayude a entender. Espíritu Santo, tú eres el ayudador, tú eres Dios. Ayúdanos a entender la palabra. Tú te quedaste en lugar de Jesús aquí en la tierra con nosotros. Ayúdanos a entender la palabra. Y te damos gracias, Papá Dios, por darnos esta oportunidad de estar escuchando, de escuchar tu palabra. Los que van a escucharla por el internet también. Gracias por darnos esta oportunidad. Hacemos a un lado toda ocupación para dedicar este momento a la escucha de tu palabra, Jesús. María, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, ruega por nosotros. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes, y ellos lo observaban. Por casualidad, bueno, este no decía, es el versículo 2, no. Ok, entonces aquí termina el número 1, después dice, nos pasamos al 7. Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor, por lo que les dio esta lección. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar, pues puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú. Y el que los invitó a ustedes, el que los invitó a los dos, venga y te diga: deja tu lugar a esta persona. Y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar, y así cuando llegue el que te invitó, te dirá: amigo, ven más arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás invitados, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así habló Jesús, palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Bien, ese es el Evangelio. Vamos a dar una introducción antes de hacer el comentario. Recordemos que Papá Dios envía desde el cielo a Jesucristo para darnos un mensaje de salvación, para darnos palabras que nos salvan, su palabra salvadora. Ya que Jesucristo, al dejarnos su palabra, ella nos conduce a la salvación a través de la iglesia que ella fundó.
y que esta está en la Biblia. Así que el Padre pues envía a Jesús aquí a la tierra para que nos dé esa enseñanza que nos conduce al cielo, que nos conduce a la vida eterna. Entonces Jesús viene, nace de la Virgen María el año 1. Hasta el año 30 comienza a predicar, en Lucas 3:23, y pues nada más predica 3 años. En esos 3 años deja su enseñanza a los apóstoles, que para ellos asimilarla tuvieron que andar 3 años con él, tras de él, escuchándole, oyéndole, y así es como ellos asimilaron esa enseñanza salvadora, dándoles esta orden. Ya cuando se estaba despidiendo de ellos, les dijo: vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Es decir, vayan y hagan que todos aprendan de mí, que todos escuchen mi palabra, que todos se conviertan en alumnos míos, en estudiantes míos, en discípulos míos. Entonces, pues, esa es la orden que les dio. ¿Qué estoy haciendo ahorita yo? Haciendo lo mismo. Estoy haciendo que otros sean discípulos de Cristo. Usted, el que me está oyendo. Así que ese es el mandato de Jesús. Hay que hacer que otros sean discípulos de Cristo. Bien, ahora sí, ya que di esa introducción, vamos a meternos a fondo a esta lectura. Dice aquí, en el versículo 1, dice que un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes y ellos lo observaban. Bien, entonces aquí vemos pues que a Jesús lo invitó una persona importante, dice la Biblia. Una persona que era fariseo importante. Y dicho de otro modo, un hombre que conocía bien las Sagradas Escrituras de aquel tiempo, que era el Antiguo Testamento. Entonces, un hombre que sabía mucho de Biblia de aquel tiempo, es decir, los 46 libros del Antiguo Testamento. Era un hombre pues muy sabio y además importante. Por lo tanto, pues tenía una casa grande. Imaginemos la cena, la comida que va a hacer, manteles, una mesa grande, invitados, y por supuesto los apóstoles también deben estar por ahí, aunque no lo menciona aquí, pero siempre andaban con él, con Jesús. Entonces esta persona pues era importante. Aquí hay algo para nosotros que observar que nos va a beneficiar mucho a usted y a mí. Esa personita importante invitó a Jesús, es decir, hizo tiempo, porque le interesa escuchar el mensaje salvador que trae Jesús. Jesucristo viene y ofrece vida eterna. Eso es la salvación. Entonces esta persona que sabía de religión, dice: voy a ver qué dice Jesús. Voy a ver qué dice el que habla, que hay vida eterna, que ofrece vida eterna. Y ya estaba profetizado que iba a venir el Salvador, Jesucristo, claro. Ellos también lo sabían. Aunque algunos fariseos no aceptaron a Jesús, parece que este sí. Esperemos que no sea uno de los que al final van a decir crucifíquenlo. Bien, pero por lo tanto aquí a este fariseo le interesa escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesús, el mensaje de salvación. Bien, entonces pues hace tiempo, gasta dinero en la cena, en la comida, invita a otras personas, sus compañeros, también fariseos, también como más adelante lo veremos, también los invita a ellos. Y por supuesto ahí están los apóstoles también. ¿Sí? Entonces pues lo importante aquí es que hay que observar esto, que esta persona hace tiempo para escuchar al maestro.
¿Por qué digo que hace tiempo y por qué digo que hay que detenernos ahí un poco? Porque es para reflexionar. ¿Usted hace tiempo para escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo hace? A ver, tenemos muchas ocupaciones, muchas, ¿eh? Y muchas veces desperdiciamos el tiempo. Yo no les digo por usted que no desperdicie el tiempo. Quizá usted no lo haga. Lo digo por el que desperdicia su tiempo, el que está ocupado en muchas cosas que no le dejan cosas buenas. Quizá no haga malo, pero no le dejan cosas buenas. Eh, entonces, a nosotros nos interesa la salvación, vivir vida eterna. Si no, no estaría yo aquí hablando. A mí me interesa la vida eterna. Si a usted no le interesa la vida eterna, bueno, pues entonces no escuche esto, porque esto es para lo que queremos vida eterna. Entonces, pues, hay que hacer tiempo para instruirnos en la enseñanza que nos conduce a la vida eterna. Así como este fariseo hizo tiempo, así también usted y yo tenemos que programar nuestra vida para escuchar la palabra de Jesús y después de escucharla, practicarla. Así es. Entonces, pues, esta es la primera enseñanza que nos da aquí la Biblia. Hay que hacer tiempo, hay que programar nuestra vida, eh, dándole un tiempo cada día para escucha de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo? Pues sería bueno, cuando menos una hora, pero si se puede más, más. Eh, Recordemos una cosa, es imposible que nosotros asimilemos lo que dice Jesucristo en muy poco tiempo. Los apóstoles andaban día y noche con él, 3 años, todos los días. Entonces, pues tenemos que nosotros ponerle ganas a estudiar, a aprender lo que dijo Jesús. Bien, vamos a pasar ahora al versículo número 7. Versículo número 7 dice así. Bueno, no. Vamos a continuar con el 1. Se me estaba pasando. Dice aquí, eh, ah, dice que todos, dice, ellos lo estaban observando. Dice que ellos lo estaban observando. O sea, todos tenían puesta la mirada en Jesús. Todos los invitados tenían puesta la mirada en Jesús. Vamos a meternos nosotros también ahí. Vamos también a meternos nosotros a esa casa donde está esa mesa y también veamos a ver lo que va a pasar ahí, lo que va a suceder ahí. Y ya vemos que aquí dice la Biblia que todos tenían puesta la mirada en Jesús. ¿Sí? Todos. A ver qué iba a decir. Esa es otra enseñanza para nosotros. Debemos siempre estar mirando a Jesús a ver qué nos va a decir cada día Jesús. Bien, así es. Entonces ahí estamos nosotros también dentro. Vamos a ver qué sucede. Dice aquí en el versículo número 7, Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor. Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor. Bien, entonces aquí vemos pues que en esta mesa grande había unas sillas de honor. Aquí dice los puestos, se supone que eran unas sillas, no sé, sillones, no sé. Entonces, pero había de honor, es decir, había unos lugares especiales para personas importantes, de honor, así es. Aquí no dice que Jesús ocupó ese lugar, no dice eso. Esperemos que este fariseo le haya dado ese lugar a Jesús, pero no se ve. No se ve aquí. Bien, entonces, pues notemos eso. Nosotros estamos ahí adentro también, estamos mirando todas las sillas, estamos mirando a los invitados y estamos mirando a los que están ahí inquietos por querer ocupar los puestos de honor.
Ahí no dice que se sentaron, ¿no? Simplemente dice que querían ocupar esos puestos. Yo creo que Jesús eh, en su interior estaba mirando los pensamientos, las intenciones de las personas, ya que él lee los pensamientos de las personas. Entonces, pues notó Jesús eso, que querían ocupar los mejores puestos. Y aquí Jesús va a dar una enseñanza. Dice, por lo cual les dio esta lección. Va a dar una lección. El maestro nos va a dar una lección. El profe nos va a dar una lección. El único maestro nos va a dar una lección. El Señor que viene del cielo nos va a dar una lección. Eh, nos va a dar una clase. Vamos a ver qué es lo que nos va a decir. Decía en el versículo número 8, cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Ahí está la primera cosa. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Así es. Esto me viene a la mente, a la memoria, que Jesús cuando viene aquí a la tierra, es como una invitación que nos hace a entrar a su reino. Es una invitación que nos llama a entrar a su reino. Y en ese reino eh, eh, tenemos que buscar el último lugar para dejarle el lugar a otros. Eso es lo que nos quiere decir Jesús ahí, porque después en otras partes de la Biblia habla de ese banquete. Pero bueno, continuamos. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Entonces, ya estamos viendo ahí que Jesús quiere humildad. Nos quiere humildes. No pretender ocupar puestos de honor. No pretender puestos que no nos corresponden, lugares que no nos corresponden. Él es el que nos va a decir qué lugar nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Luego dice así, repito, dice, cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú. Y el que los invitó a los dos, venga y te diga, deja tu lugar a esta persona. Y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Bien, bueno. Sigue hablando Jesús, sigue el versículo 10. Al contrario, aquí ya viene es lo que nos va a decir Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Ya dice que no ocupemos, que no hacemos el primer lugar, ¿sí? Entonces, que no busquemos esos lugares. Ahora nos va a decir que al contrario, si busquemos el último lugar. Dice, al contrario, cuando alguien te invite, ponte en el último lugar. Pues eso sí, hay que buscar entonces el último lugar, no el primer lugar. Y así cuando llegue el que te invitó, te dirá, amigo, ven más arriba, y esto será un gran honor para ti ante los demás. Porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta es la regla. Este es lo que pone Jesús en su reino. ¿Cómo es su reino? En su reino, el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Es decir, si nosotros queremos estar en el primer puesto, es decir, sentirnos mejor que los demás, sentirnos los más importantes que los demás, eso no quiere Jesús. Él quiere que ocupemos el último lugar, porque hay otros más importantes que nosotros, y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Quiénes son los más importantes que nosotros?
Continúa el versículo 14. Jesús dijo también al que lo había invitado: cuando des un almuerzo, ahora es al que lo invitó. Primero era a todos. ¿Ah? Eh, este, ahora es solamente, exclusivamente al que lo invitó. Dice, Jesús dijo también al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos. Ahí está, no invitar a amigos. Ah, caramba, ¿cómo es eso? Entonces, ¿a quién voy a invitar? No invites a hermanos, ni a parientes, ni a vecinos ricos, ni hermanos, ni personas ricas. ¿Cuál es la razón? Esta es la razón. Porque ellos te invitarán después. Y de esa manera ya estás pagado. Es decir, ya está compensado. Se compensó. Él me hizo este favor, ahora yo le hago esto y ya quedamos bien. Él me invitó a comer, ahora yo lo invito a comer y ya quedamos bien. Y entonces está compensado. Eso es lo que no quiere Jesús. No, Él quiere que pongamos la atención en otras cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay que hacer eso, literalmente, que no hay que invitar a los hermanos a comer o a los primos. No, no quiere decir eso. Quiere decir que hay otras cosas más importantes y no debemos detenernos en eso, porque hay otras más importantes. Y aquí dice Jesús, cuando des un banquete, le dice a que lo invitó, invita más bien, es decir, darles el primer lugar a los pobres. Esos son los importantes. Esos son los que deben ocupar las sillas de honor, las sillas reservadas a los más pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Ahí está. Esa es la atención que debe tener si alguien quiere hacer un banquete e invitar a personas. ¿A quién va a invitar? A los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Es decir, a los enfermos. Vamos a meditar un poquito aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa actualmente? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que ve usted? Por ejemplo, yo he hablado con personas que son drogadictos y les digo así: ¿por qué no te veo yo en misa? Eh, ¿Por qué no te acercas a la iglesia? ¿Tú hiciste la primera comunión? Sí. ¿Por qué no vas a recibir a Cristo en la comunión? Algo así les digo. Respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es esta. Es que, es que realmente no puedo cambiar. No puedo cambiar y me siento mal ir. Ellos son los que deben ocupar el mejor puesto. Ellos son los que deben estar sentados en la silla de honor. En otras palabras, ¿qué está sucediendo? Que ellos distinguen que hay personas que son importantes y personas que no son importantes. Y ellos se colocan en las personas que no son importantes, y los que vamos a misa, los que recibimos a Cristo en la comunión, nos consideramos que somos importantes, aunque no lo digamos. ¿Por qué? Porque así lo perciben ellos. ¿Sí? Así lo perciben. Y también, si nosotros no nos ponemos listos, también en nuestra mente y en nuestro corazón, también va a suceder lo mismo. Es decir, vamos a decir, bueno, como dijo el fariseo, otro tipo de fariseo, ¿no? Es, presentándose en el templo: yo no soy como los demás, porque yo cumplo, yo no soy como un borracho, no soy como un drogadicto, eh, entonces yo sí hago las cosas bien. eh, Podemos tener ese pensamiento, y por eso es que también los hacemos a ellos a un lado.
¿sí? Entonces, Jesús no quiere eso. Jesús quiere que los tengamos en primer lugar a ellos. En otras palabras, ellos son importantes. Cuando nosotros encontramos con uno que es así, podemos evangelizarlo de esta manera. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Él nunca se va a cansar de perdonarnos, nunca. Su misericordia es grande. Nunca se va a cansar de perdonarnos. Él perdona 70 veces 7. Y en la Biblia, el número 7 es sinónimo de siempre, siempre, siempre. Es decir, cuando dice 7, en lugar de 7, di siempre, siempre, siempre. Es decir, decía Jesús, una vez le dijo Pedro, me parece que fue Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si me ofende? ¿7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces, ¿qué quería decir Pedro? Decía, vamos a cambiarle por sinónimo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Siempre? ¿Y qué le dice Jesús? No, siempre, no siempre. Siempre, 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 siempre. Eso quiere decir. Y Dios es así. Dios, ¿cuántas veces nos perdona Dios? 70 veces 7. Es decir, siempre, siempre, siempre. No se va a cansar de perdonarnos Dios. Es decir, si nosotros vamos, nos arrepentimos de todo corazón y hacemos el esfuerzo de cambiar, entonces Él nos perdona, Él nos limpia. Es como cuando lavamos la camisa. Se limpia la camisa, nos la ponemos, nos volvemos a ensuciar. Porque ¿quién asegura que ya no va a volver a pecar? Eso no sucede. Y dice Juan, en la carta del apóstol Juan, me parece que es 1 Juan 1:14, me parece que dice. Vamos a ver qué dice. Carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 14, si no me equivoco. Dice así, vamos a ver, es el versículo 10, Juan 1:10. Si dijéramos que no tenemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Así que nadie puede decir yo no he pecado. Por eso es que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesús, porque es una iglesia de misericordia, donde se manifiesta la misericordia. Por eso al comenzar en la Santa Misa, reconocemos que somos pecadores. Así es. Entonces, ¿qué podemos decirle a esas personitas que están así? Que son ellos muy importantes para Dios y que Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y si esa persona se confiesa, Dios la limpia y queda súper limpia. ¿Sí? Y eso de pensar que no voy porque y después voy a caer otra vez en lo mismo, eso no es correcto. Ese es un pensamiento del demonio, un pensamiento de Satanás, que le dice, ¿para qué vas? Tú vas a caer en lo mismo, te vas a volver a enlodar. No tiene caso, mejor así sigue. No es así. Jesús quiere que vayamos con Él para que nos limpie y poder seguir caminando y luchando en esta vida. Otra de las cosas que pasa es que no estamos bien instruidos en la fe. Pensamos que seguir a Jesús debe ser una vida perfecta sin ningún pecado. Eso no es correcto. Nosotros seguimos a Jesús y estamos luchando. Esa es la palabra. La palabra es luchar. Luchar. Esforzarse, como dice Jesús, por entrar por la puerta estrecha. Esforzarse. Trabajar. Es que si caigo, me vuelve a levantar. Por eso Jesús dejó el sacramento de la reconciliación,
Por eso Jesús dejó a los sacerdotes para que nos perdonen los pecados, porque sabía que íbamos a caer. Entonces, Jesús es misericordioso. De manera que una personita así es nuestro hermano. Es nuestro hermano y así debemos de tratarlo. Y Él es importante. Podríamos decir así. Él es igual que nosotros. Él peca de un modo, nosotros de otro modo. ¿Sí? Así es que, bueno, podríamos decir algo más todavía mejor. Él es más importante que yo. Y es el que debe ocupar el mejor de los puestos. Él tiene que ocupar la silla de honor. Entonces, esas son las personitas, pues, que Jesús quiere que nosotros las veamos así. Personas importantes. Y hay que ayudarles. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a continuar. Dice, al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar y así cuando llegue el que te invitó te dirá, amigo, ven más arriba, esto será un gran honor para ti entre los demás invitados, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Jesús dijo también al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes, vecinos, ricos, porque ellos a su vez te invitarán a ti y así quedarás compensado. Cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. ¡Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte! ¡Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte! Si ellos no te pueden devolver el favor que les hiciste. Si ellos no pueden, tienen de qué manera porque están pobres. Es una suerte para ti porque eso, ¿qué más dice Jesús? Pues tu recompensa se la recibirás en la resurrección de los justos. Así que, pues aquí tenemos este es el Evangelio del próximo domingo, 1 de septiembre del año 2019. Aquí está la enseñanza que Jesucristo hoy nos da. Hemos estado también nosotros dentro de ese banquete y hemos escuchado al Maestro. ¿Qué propósito tenemos que hacer? ¿Qué propósito se hace usted? ¿Qué propósito me hago yo? Uno de los propósitos sería este: buscar hacer un favor a un necesitado. Buscar a alguien que esté necesitado y remediarle su necesidad, sin esperar ninguna recompensa. Y si acaso él te quiere devolver algo, no se lo aceptes. Si acaso él quiere, a cambio de eso, hacer algún trabajo de tu casa o alguna cosa, págale. Y no le pagues lo que él te pida. Y si acaso te dice, pues cuánto va a ser, le dices que él te cobre lo justo. Y cuando ya te diga cuánto es, a la hora de pagarle, págale el doble. Porque él va a decir, no, yo voy a tratar de, como él me hizo este favor, ahora yo tengo que tratar de cobrarle menos. No, tú dale el doble, o lo que más puedas. Pero bueno, eso es en caso. Entonces es un propósito. Porque Jesús dice que si no escuchamos la palabra y no hacemos nada, ¿de qué nos sirve? El otro propósito también bueno es proponte cada día a leer el mensaje que nos da la salvación de Jesús, la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo vas a escucharla? ¿Cuánto tiempo la vas a escuchar? Cada día, lo menos sería 1 hora, lo menos. Pero bueno, el caso es que te programes y hagas el intento, hagas la lucha, el esfuerzo de hacerlo. Y el otro propósito, el tercer propósito sería este: no faltar a misa el domingo y recibir a Cristo en la comunión, que esa es la otra enseñanza que da Jesús: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna.
Entonces, ese es el otro propósito. 3 propósitos. 1, hacer una obra buena sin esperar recompensa. 2, lectura de la palabra. 3, no faltar a misa el domingo. Para eso hay que programarse el domingo. No deje que el domingo se lo programe el mundo, se lo programe el vecino, el pariente, no. O el que le va a invitar a alguna parte. No, no, no. Programe usted su vida para que le dé el primer lugar a Jesús. Bien, ahí tenemos pues el Evangelio de esta reflexión del domingo 1 de septiembre. Que Dios los bendiga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.